De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el fin Él se entregó y a la muerte fue por el cuerpo. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque mi amor a mí, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Amor, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a aquella persona que me está viendo. Buenos días. Quiero compartirles en esta tarde, en este día, quiero compartirles un mensaje y quiero que este mensaje sea de bendición allá para su vida. El mensaje está basado allá en las Escrituras. Dice así la palabra del Señor, dice así. Allá en Lucas capítulo 17, el versículo 12 y el 13 dice así. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mi querido amigo, mi querida amiga, la Escritura dice que habían 10 hombres que tenían un problema en su cuerpo y era que eran leprosos. La Escritura habla que estos hombres se pararon de lejos y se dirigieron al Señor, se dirigieron a Yeshua y le dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. En realidad, la lepra es reconocida como una enfermedad en la actualidad, pero de acuerdo y desde el punto de vista teológico, la lepra representa el pecado del hombre. Mi querido amigo, mi querida amiga,
La escritura habla que habían 10 leprosos con su enfermedad y ellos fueron o se dirigieron al Señor pidiendo misericordia, pidiendo que de pronto el Señor los ayudara a esa enfermedad, que ellos fueran sanados. Escuchen lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso dice la palabra del Señor. No hay justo ni aun uno. Hoy hago una pregunta. ¿Usted se cree justo? ¿Usted se cree una persona justa? ¿Usted cree que usted no ha ofendido al Señor? ¿Usted cree que usted no tiene necesidad de ir donde el Señor y pedir misericordia? Quizás usted no tiene esa enfermedad de la lepra, no la tiene físicamente, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos esclavos del pecado, que el hombre es esclavo del pecado, y que por cuantos todos han pecado están destituidos de la gloria del Señor. O sea, ¿qué significa? Que nosotros de una forma necesitamos de alguien que nos sane, de alguien que nos cure. Así como esos 10 leprosos necesitaban urgentemente ser sanados de su enfermedad. Hoy quiero decirles que ustedes también, así como yo, necesitamos urgentemente ser sanados de ese problema llamado pecado. Ese pecado que hace que usted no pueda entrar libremente ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Por su pecado. Porque hay algo que nos separa del eterno, hay algo que nos separa y es nuestro pecado. El único que nos puede libertar y el único que nos puede sanar de nuestro pecado es nuestro Señor Jesús. Mi querido amigo, mi querida amiga, hoy los invito a que le entreguen su vida a Él, que le pidan a Él con misericordia, con favor, que le pidan a Él que ustedes sean sanados de ese problema que todos tenemos llamado pecado. Mi querido amigo, es necesario que el hombre se arrepienta delante del Señor, que el hombre busque al Señor, que el hombre vaya donde el Señor pidiendo misericordia por su vida, pidiendo misericordia por su alma, pidiendo misericordia por su estado, porque la Escritura dice que el único que nos puede acercar al Padre es nuestro Señor Jesús. Mi querido amigo, escuche lo que dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 3, el versículo 10, escuche lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en Romanos capítulo 3, el versículo 23, dice así: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. El único que nos puede acercar a la presencia del Señor es nuestro Señor. Aquel que murió allá en la cruz de Calvario. Aquel que derramó hasta su última gota de sangre solamente por amor a nosotros. El único que nos puede justificar delante del Padre es nuestro Señor Jesús. Gracias a su sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. El único que nos puede perdonar nuestros pecados, el único que puede darnos la vida eterna, el único que nos puede santificar, gracias es al sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario, gracias a su sangre preciosa. Mi querido amigo, mi querida amiga, no sé qué problema usted tendrá, no sé usted de qué será esclavo, no sé qué pecado practicará usted allá en ocultas. Ese pecado es el que no deja que usted tenga comunión con el Señor. Hoy los invito a que pidan misericordia al Señor, que pidan el favor del Señor de que Él sea perdonándolos. Así como nuestro Señor Jesús, Él perdonó y Él curó y sanó a esos 10 leprosos, el Señor hoy lo puede hacer también con su vida. Escuchen lo que dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Escuchen lo que dice. Porque la paga del pecado es la muerte,
mas la dádiva o el regalo de nuestro Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi querido amigo, hoy los invito a que le entreguen su vida a Él. Hoy los invito a que le entreguen su vida a Él. Hoy los invito a que ya que hay oportunidad, hoy usted está vivo. El día de salvación es hoy. Ya que usted está vivo, ¿por qué no van donde Él, donde el Señor, y le pide misericordia, le pide perdón, le pide que usted sea perdonado de su pecado, cualquiera que usted esté practicando? Mi querido amigo, al igual que nuestro Señor limpió a los 10 leprosos, Jesús quiere limpiarnos de la lepra del pecado. Quizás usted no tiene esa enfermedad física que es la lepra, pero hay algo que no deja que usted esté en comunión con el Señor, y es la lepra del pecado, y es su pecado. Mi querido amigo, la Biblia dice allá en Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Escritura dice que toda persona que no tiene a nuestro Señor, a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Que toda persona que no le ha entregado su vida a Cristo es un muerto ambulante, hablándole espiritualmente. ¿Por qué no van donde el Señor? ¿Por qué no van donde el Señor para que Él sea perdonándolos sus pecados, no para que Él sea dándoles la vida eterna? Bien dice la Escritura, dice, porque de tal manera amó el Señor al mundo, porque de tal manera amó el Eterno al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido amigo, ¿en qué consiste el amor del Señor? ¿En qué consiste? Consiste en que Él envía a su Hijo para que muera por usted, para que sus pecados sean perdonados, para que usted sea justificado, para que usted sea santificado y para que usted tenga la vida eterna, y que cuando usted parta de este mundo, usted pueda darle cuentas al Señor y pueda salir justificado. Mi querido amigo, hoy quiero decirle lo siguiente. Mi querido amigo, mi querida amiga, la condición, como le decía antes, la condición de los 10 leprosos los empujó a buscar a Jesucristo. Hoy les digo que su condición, mi condición, también nos debe empujar a buscar del Señor. Su condición, cualquiera que sea su condición pecaminosa, debe que empujarlo a buscar del Señor. No nos podemos justificar. La Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque al Señor. No hay quien entienda. Su condición debe que empujarlo a buscar del Señor, a buscar de nuestro Señor, aquel que murió allá en la cruz del Calvario. ¿Cuál es su condición delante de Él? La Escritura dice que no hay justo ni aún uno. La Escritura dice, por cuantos todos han pecado, están destituidos de la gloria del Señor. La Escritura dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿En quién? En Cristo. Escuche lo que dice la palabra del Señor, mi querido amigo, mi querida amiga. Hoy la Escritura dice, he aquí el Cordero del Señor que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar su pecado y mi pecado no es su religión, no es su tradición, no son sus rezos, no. El único que puede quitar su pecado y mi pecado es nuestro Señor Jesús. Por hoy los invito a que le entreguen su vida a Él, a que le entreguen su vida a Él. No sé si mañana o no sé si más tarde usted seguirá con vida. ¿Por qué no le entregan su vida a Él? ¿Por qué no reconocen que Él es su Señor, que Él es su Salvador y que en Él hay perdón de pecados? Nuevamente, para terminar, la condición de los 10 leprosos los empujó a buscar de Jesucristo.
Hoy les digo que su condición y mi condición también nos debe empujar a buscar de Cristo. Hay personas que piensan que sus pecados son tan grandes que no pueden aspirar a tener un encuentro con el Salvador. Y piensan que el Eterno jamás escucharía su clamor. Pero la Escritura dice allá en Salmos capítulo 51, el versículo 17 dice así: los sacrificios de Yahvé son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tu Yahvé. Mi querido amigo, hoy los invito a que vayan con un corazón contrito y humillado y creyendo que en Él hay salvación y que en Él hay perdón de pecados. Para terminar, el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan sus pecados y que crean en el Evangelio de nuestro Señor. La Escritura dice que nuestro Señor viene por segunda vez. Hoy los invito a que nos preparemos para su venida. Bueno, no siendo más, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.